Dos amigos, estamos arrancando una segunda temporada con un invitado muy especial, Alex Moreno, que es un artista, que es un cantautor muy especial. Es, supongo yo, que uno de los precursores del anticorrido. El anticorrido es este género, pues, muy anhelado por los periodistas, por los artistas y por los preocupados por la situación de violencia y de alguna manera el apuntalamiento, ¿no?, de una narcocultura, de la apología del delito, de la violencia. Entonces creo que es un programa muy especial, sobre todo en tiempos como estos, en donde hemos concluido en este programa que gran parte del problema de nuestro país en cuanto a la violencia es cultural. Entonces hay una gran tradición de corridos, muchos años, incluso de finales del siglo XIX, lo entiendo bien, en donde se narraban hazañas, en donde se narraban batallas, etcétera. Pero ahora, de alguna manera, la apología de la muerte, el difundir esta ideología, pues para mí me parece un poco grotesco y como lo hemos visto, pues bastante pernicioso. Pues bienvenidos a Dos Amigos, y aquí estamos. A ver, don Luis, ¿qué cuestionamiento tiene para el gran Alex Moreno? Gracias Enrique. Hola Alex. Bueno, primero que nada hay que clarificar algo por el bien de todos. Y lo lamentamos, pero pues esta es una reunión de gente de Chihuahua. La vida nos puso aquí, somos puros chihuahuenses, entonces pues es lo que es lo que hay. Oye Alex, bueno, primero, gracias por estar con nosotros. Cuéntame cómo has digerido tú lo que ha estado pasando en el país en los últimos 3, 4 meses, de estos altibajos con Estados Unidos, estas operaciones y sobre todo, cómo se ha reflejado todo esto en el tema cultural de la música, que es lo que tú haces. Bueno, primero que nada, gracias por el espacio. Yo encantado de compartir con ustedes y dialogar, ¿no? Que es justo lo que busca o lo que inicié con este movimiento, ¿no? Invitar al diálogo, al cuestionamiento y decir qué estamos haciendo como sociedad, ¿no? Cuál es nuestra parte en esta problemática que pues tristemente no solamente es México quien la vive, ¿no? Sino el resto también de Latinoamérica. Entonces, pues mira, tristemente el tiempo nos ha ido dando la razón, y lo digo realmente triste porque cada vez la situación está más lamentable, ¿no? Este movimiento como tal, o esta invitación a cuestionarnos a, como te digo, qué parte es la que jugamos nosotros como mexicanos, como sociedad, como escuchas, particularmente hablando de la música, ¿no? Pues mi tema es justo ese, hablando de la música. Eso fue hace año y medio y fui el primer loquito en alzar la voz, ¿no? Y decir, oigan, ¿saben qué? Yo creo que esto pues está mal, ¿no? Estamos así como 6 meses hasta la primer noticia que fue bastante relevante, pues, que fue lo que llevó la conversación a los medios internacionales incluso, fue lo del rancho aquel de Teuchitlán. Eso fue el primer acontecimiento que hizo que esto pues estuviera en boca de diferentes medios, ¿no? Que realmente se le diera cobertura. Luego, como ya sabemos, tristemente, mala cultura, no quiero decir que el mexicano como tal, pero pues sí es algo que lo vemos muy repetido, que a las 2, 3 semanas ya se nos olvidó, ¿no? Ya no sabemos, no nos acordamos qué sucedió, ya nos entretuvimos con algún otro circo que nos ponen por ahí, vaya, no es algo que ustedes sabrán mejor que yo de eso. Pero bueno, esto fue el primer acercamiento, ¿no? Luego pasa lo segundo muy fuerte. Seguro recordarán lo que pasó en un evento de un cantante de narcocorridos se llama Luis R. Conríquez, ¿no? Que fue el primero en que, no que haya decidido, tristemente por convicción, eso todavía no ha sucedido con ningún narcoartista, pero él dijo, ¿sabes qué? Se están aplicando ciertas sanciones y cantos narcocorridos en espacios públicos y la gente se volvió loca, ¿no? Realmente fue algo que sorprendió a ellos mismos. Horas antes había comentado él que, pues bueno, él tenía sus fanaticada
y que cuando tú tienes fans de Hueso Colorado, pues les puedes cantar incluso hasta bachata, ¿no? Decía él, y nada que no, que tristemente tienes acostumbrado a tu público a escuchar contenido que les evoca ciertos sentimientos donde los hace sentir poderosos, ¿no? Donde olvidan un poco su realidad de la cual se quieren escapar y tristemente los pones en una posición donde se sienten los héroes de esta nueva narrativa mexicana, ¿no? Donde para gran parte de la población, especialmente los más jóvenes, chavitos de 10, 13 años, que ven ya como sus nuevos héroes estas figuras criminales, ¿no? Y eso lo hemos ido permitiendo todos, ¿no? Es lo que yo hago mucho énfasis en las redes de decir, culpar al gobierno ya lo sabemos, esa es una receta muy sencilla, ¿no? Buscar culpas y ver de quién y aventarnos la bolita, ¿no? Lo que propongo acá es decir, olvídate de los responsables, mil y un responsables que puedan haber, vamos enfocándonos lo que cada quien pueda hacer, ¿no? Ese pequeño granito de arena que podemos aportar y pues eso es justo lo que decidí hacer con mis redes y aquí estamos un año y medio después, te digo, lastimosamente con este tipo de eventos que pues solamente nos están dando la razón, ¿no? Ujú. Eh, un, bueno, Enrique, déjame te cuento rápido, Alex. Él es un experto y un gran conocedor de la realidad de la Sierra Tarahumara. Como periodista, él ha documentado mucho esto. Entonces, me permito robarle aquí una pregunta a Enrique. Eh, es bien difícil, Alejandro, a veces que este tipo de iniciativas penetren en la Tarahumara. Y a lo mejor tú podrías platicarle un poco mejor de eso, Enrique, de qué difícil es romper con estos ciclos o con pues con estas narrativas cuando tienes a la gente metida en la sierra escuchando narcocorridos y viendo que su primo trae una troca del año y cosas así, ¿no? O ¿cómo la ves tú, Enrique? Sí, claro, mira, yo estoy construyendo, como sabes, una novela y he tomado, me he dado la licencia de tomar una anécdota real, la del Chueco, este hombre que terminó asesinando a los sacerdotes que lo criaron, que lo cuidaron, que lo acompañaron después de haber sido él un niño que sobrevivió a un ataque de criminales y luego él planeó, este, incubó la idea de formar un grupo de vengadores y me pareció interesantísimo eso, ¿no? Pero finalmente terminó siendo peor que los verdugos que mataron a sus padres. Entonces yo creo que esto mismo ocurre de manera recurrente, sobre todo en estados como Michoacán, Guerrero, en donde se forman grupos de autodefensa que terminan haciendo exactamente lo mismo que estaban, que pretenden combatir. Yo creo que el fuego con fuego no está funcionando. Yo insisto, como hombre creativo, como una persona que se dedica a observar la realidad y a narrarla y analizarla, creo yo que todo sigue estando en la cancha de el conocimiento, de la lectura, de la cultura y de una buena formación, ¿no? De principios basados en el conocimiento, basados en la educación. Entonces, si el gobierno persiste en olvidar a esas tierras, a esa gente, pues va a ser un círculo vicioso del que no vamos a salir en muchos años, ¿no? Eh, a mí me parece muy atractivo el contenido de Alex porque además de ser filosóficamente atractivo y formativo, musicalmente también me atrajo mucho, ¿no? Ujú. Entonces, creo que los cierreños, esos ritmos de esas guitarras, pues es fabuloso, pero pues ha sido el vehículo perfecto para llevar otras ideas. Ujú. Entonces, mi pregunta para Alex sería, ¿hay esperanza para, para tu movimiento? ¿Hay esperanza de que permee, de que ahora sí que culturice de manera inversa a lo que estamos viendo ya por muchos años?
Definitivamente, sí, la verdad es que estoy muy contento ahorita particularmente, te digo, es para, lastimosamente de nuevo siguen pasando cada vez más cosas que lo único que han hecho es darle más vida a esta conversación, ¿no? Ahorita ya si le ponen narcocorridos ahí en Google, TikTok, cualquier red social, narcocorridos, México, El Mencho, lo que sea, y ahorita hay muchísimos creadores que han hecho videos dando su opinión, ciertos ahí investigaciones. Cuando hace todavía un mes tú le ponías y no te salía más que el Alex ahí, ¿sabes? Ujú. Todavía era el único y el chiste nunca fue eso, solo ser el único, ¿no? Sino ser nada más esa chispita para poder encender algo más grande, ¿no? Y creo que se está logrando. Ahorita particularmente estamos trabajando también, yo quiero llevar, y siempre fue también la idea, esto a algo tangible, ¿no? No que se quede nada más como videos de opinión en redes sociales. Entonces, estamos buscando ya por la parte, bueno, todavía no sé qué tanto detalle puedo dar ahí, pero se está buscando legislar, pues, todo Ah, este muy bien. tipo de contenido. Se estuvo viendo ahí la forma de decir, bueno, definitivamente estamos de acuerdo que es contenido que afecta a la sociedad, que le hace daño a las generaciones más jóvenes, pero no puedes directamente llegar a intentar regularlo por los temas de la libertad de expresión y es todo un show que tardaría años y muy probablemente no se hiciera, ¿no? Porque a final de cuentas, el día que lo pongan ahí en el pleno, va a ser pura política si lo aprueban o no, ¿no? Entonces hemos estado trabajando de qué manera poder regular esto, primero obviamente sin afectar la libertad de expresión como tal, y gracias a Dios se encontró una forma, estamos muy cerca de eso y con el favor de Dios más o menos en un mes estará presentando una iniciativa de ley a raíz de este movimiento que pues eso me tiene pues muy contento, ¿no? De poder decir qué te ha dejado todo esto, no nada más audiencia, sino de poder dejar algo tangible, pues que definitivamente creo que va a ser algo bueno pues para todos. Ahora sí que como sociedad, no como comunidad, más que el bienestar de cada uno en lo individual. Claro. Oye, Alex, fíjate, aquí los dos tocan dos puntos bien interesantes. Uno es el rol de la iniciativa privada, porque bueno, el gobierno pues anda en sus rollos y quizá a lo mejor no es, incluso podría ser hasta no el papel del gobierno de generar cambio social si no tiene la participación de la sociedad, en este caso de la iniciativa privada. No sé qué tanto te han apoyado ellos de diferentes formas, ¿no? Y después de eso, también algo que va muy de la mano es la regulación, lo dices tú, eh, pero también después de eso te brinca a la politización, que es, hay partidos, y desafortunadamente qué difícil es legislar en un país donde el crimen organizado ya está dentro de las cámaras, ya está dentro de los gobiernos. Es bien difícil eso. Y la otro aspecto también de lo que de lo que hablan ahorita los dos es la regionalización. Nosotros tres no solo sabemos, sino que hemos vivido las consecuencias del narcotráfico en diferentes etapas, como ciudadano, nosotros como periodistas. Pero qué difícil es hacer entender a alguien de la Ciudad de México que esto es importante cuando ellos, pues no, ellos no saben de esto, ellos lo escuchan o como dices tú, al palenque de la feria de Texcoco y cantan con Luis R. Conríquez y se emocionan y se alteran. Pero qué difícil es cuando tú le dices, es que esto, o sea, esto es peor, o sea, esto es una manifestación de algo que tú no sabes. Entonces, a lo mejor es una pregunta quizá muy compleja, pero no sé, ¿cómo concilias tú todos estos intereses? La participación de la iniciativa privada, si es que la hay, y luego cómo concilias el tema de la regulación, la politización y la regionalización, son demasiadas como que pelotas chocando, pues, en todo esto. Mira, empezando por la regionalización, sí es algo que también lo he estado ahí comentando bastante, porque tristemente los mayores exponentes de este género de los corridos tumbados, ¿no? Que es, Ujú. si bien hay corridos tumbados con otras narrativas, el 80% de las canciones hablan del crimen, ¿no? Entonces, este nido de narcoartistas, les llamo, son chavitos de California. Es cierto.
que tantito peor, dices tú, bueno, mira, mínimo los de Ciudad de México se enfrentan a otro tipo de riesgos, ¿no? Saben un poquito más de lo que es andar con cuidado, de la delincuencia, de que tú sabes que existe impunidad, Y que van a la América. independientemente de a lo que puedan estar expuestos, tienen una noción un poco más cercana, ¿no? Pero ya los que viven en California, que tristemente son chavitos que sus papás son los que hicieron el esfuerzo de irse para allá a trabajar de todo tipo de trabajos para darle una mejor vida y luego se dedican a cantarle al crimen de los que los sacaron de ahí, ¿sabes? Es algo como muy irónico decir, mira, nosotros que escapamos de ahí, para que tú puedas tener otro tipo de vida, ahorita tú estás enalteciendo una realidad que obviamente desconoces y que tristemente ahí puedes ver también hay muchas entrevistas de, digo, los exponentes más grandes que ya ni siquiera pueden ir a México, porque obviamente tú te ganas rivales en el momento que tú mencionas en alguna de tus canciones a un capo, pues ya te echaste de enemigo al otro, ¿verdad? O sea, todo es por bandos. Así que realmente pues está bastante fuerte por esa parte y lo que sí creo que una manera pues de contrarrestar un poco esto es mostrar lo que realmente es el narco. Yo me di cuenta pues estando ahí investigando a raíz de que empecé con todo esto que los más jóvenes, vamos a poner como promedio de edad los chavitos de 13 años, ¿no? Que casualmente son los más, es la edad media del fan de los narcocorridos y a su vez 13 años es la edad promedio para el reclutamiento del crimen organizado, que casualidad obviamente no es, ¿no? Pero estos chavitos tienen muy disociado lo que es un criminal. Tú a ellos, a mí me tocó todavía decir, a ver, tú decías un narco, no, pues es un señor, es malo, hace daño a la gente, vende drogas, cuidado, no te le acerques, ¿no? Teníamos cierta idea ya de predisposición por la educación, por lo que nos tocó ver en las calles, y ya tomabas tus medidas, ¿no? Ahorita tú le dices a un niño un narco y ya no es un señor peligroso. Para empezar, es un chavito, es un chavo, ya no es un adulto, ¿no? Entonces, un chavito como de su edad, con dinero, con mujeres, viajando, pues, y con todos estos lujos o beneficios que te platican los mismos narcocorridos y las mismas series también, ¿no? No es exclusivamente de la música, ese es mi tema, pero es como culturalmente les hemos dicho a las generaciones más jóvenes que está chido ser un criminal, ¿no? Entonces, pues con mayor razón, si yo tengo 13 años, lo único que he escuchado del Chapo, pues es el que es el viejón más respetado de Sinaloa y que es un ejemplo a seguir, pues también de dónde o por qué yo lo tendría en otra perspectiva, me explico. Y eso, malamente, considero que todos hemos sido parte, porque mucha gente está poniendo el como, es que tú eres un ignorante y tú escuchas narcocorridos, y es que tú eres del rancho, tú no tienes estudios, se hacen vaya, se echan unos a otros, se separa de una manera muy negativa, pues, cuando yo considero que es una cultura que en cierta parte todos dejamos que creciera, ¿no? Lo permitimos al mantenernos, decir, bueno, yo recuerdo 2008 por ahí con el Commander, cuando la situación estaba peor, habían corridos todavía más terribles que decían todavía cosas más explícitas, ¿no? Que si aquí andamos que cortando cabezas, que aquí y allá. ¿Y qué hacíamos? No, pues yo no escucho eso y listo. Pero oye, no, es que no es solo que no lo escuches, no debemos permitir porque el día de mañana tus hijos lo van a escuchar fuera, aunque tú en casa tú tengas las medidas que tú quieras, ellos lo van a escuchar fuera y es lo que a mí me pasaba. Yo en la secundaria, pues habían muchos chavitos yo ahí escuchaba esos narcocorridos, ¿no? Y siempre fue algo que me pareció muy, muy ilógico, ¿no? Yo acostumbrado a escuchar a Alejandro Sanz y Maná y con mi mamá decir, cabrón, ¿cómo que en una canción puede estar este tipo de contenido, ¿no? Pero lo permitimos. Dejamos que creciera y que creciera y que creciera hasta que realmente se nos salió de las manos. Y todo lo vino a rematar con esta última camada de artistas de unos 5 años para acá, donde el crimen organizado tal cual, y eso es algo que es un secreto a voces que se sabe dentro de la industria, vieron una oportunidad muy, muy grande y muy redituable de inflar artistas. Sí. Y así es como nacen de de lavar dinero. Así es como nacen estas últimas figuras que dicen, oye, es que cómo Peso Pluma llevó
la música, el regional, hasta Japón. Pues sí, nada más es cuestión de que tú le metas en pauta las cantidades que tú quieras y yo te pongo a sonar hasta en Marte si quieres, ¿no? Que fue lo que sucedió fue un fenómeno con muchos artistas. Entonces, inflas artistas para poder hacer una maquinita ahí de lavado y ese es otro problema. O sea, ya estás hablando que aparte de que estás afectando la cultura, también estás teniendo ahí una operación criminal directamente ligada con los cárteles, ¿no? Al primero que ya se le hizo juicio incluso fue a Gerardo Ortiz con Del Records. Eso ya fue el año pasado, como por julio más o menos. Ahora se está rumorando por ahí que se está ligando dentro de la misma carpeta de investigación a Peso Pluma y ahí van a ir saliendo, porque a final de cuentas, te digo, un secreto a voces, la gran mayoría de la gente dentro de la industria del regional están involucrados. Si ya sean promotores, que oye, pues tú me cobras 100, aquí le pongo que fueron 500, que si vendí 100 cervezas y decimos que fueron 5,000 y se embarra, ¿no? Tristemente así como en la política también medio mundo está embarrado porque ya sea porque tú lo buscaste o porque tampoco te dieron mucha opción, ¿no? Sabemos de cuántas historias tú puedes tener la mejor intención, pero el momento que llegas a una posición donde tengas decisión, donde tengas poder, te llega una llamadita y ¿qué onda, mi Horacio? ¿Te vas a poner de modo o no? ¿Sí? Entonces, es algo, te digo, muy, 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 muy difícil de manejar de un solo lado, ¿no? Es algo que tanto el gobierno como la sociedad, como la iniciativa privada, todos tenemos que aportar ese granito de arena, pero definitivamente creo que hay vuelta atrás, pues. Enrique. Eh, Preguntarte si la intención del gobierno federal para convocar a quienes apoyan tu género a gestar un concurso en donde se pretendía darle valor al anticorrido ha sido una propuesta auténtica, genuina, o fue para de alguna manera taparle el ojo al macho, Alex. Mira, es la primera vez, esto no he querido comentar absolutamente nada de ahí de ese concurso porque yo participé. Sí. Y no quería que se viera como de que, pues, como participé y ya dar mi opinión. Sí, siento que no se vería bien, pero ahorita, habiendo pasado ya casi como bueno, más de medio año de esa situación, tristemente, pues fue para taparle el ojo al macho horrible, horrible, horrible. Y yo caí 100% en decir, mira qué fregón, ¿no? Se está buscando hacer justo lo que yo he venido haciendo, pero la realidad es que no, ese fue nada más una manera de decir estamos haciendo algo y de colgarse una medallita porque realmente sí ha habido mucha mejora. Para abril del año pasado, en el 25, se presentó justo ahí en la mañanera, presentaron el mismo día que se dijo sobre el concurso, ese mismo día dentro del reporte que dio la secretaria de Cultura, reportó que llevaba de enero a esa fecha, a abril, 18% de decremento en las canciones que favorecen al crimen organizado, pues los narcocorridos, ¿no? Que había habido un decremento del 18% y lo presentaron como si, pues como resultados de ellos, ¿no? De gobierno federal y, caray, pero pues si me estás diciendo que apenas vas a hacer el concurso, ¿no? O sea, fue algo que no creo que se haya hecho con la mejor intención y justo fíjate, en esta semana resulta que ya está no sé si tuvieron la oportunidad de ver el programa de México Canta, pues ya lo pusieron, ya está en Amazon. Lo Oh, pusieron en esta semana, pero no has escuchado ni vas a escuchar a nadie hacer promoción de eso, porque la intención no era que se hiciera promoción. O sea, sería un gran logro, ¿no? Decir, oye, el programa del gobierno federal ya está en Amazon, lo pueden ver mundialmente, pero no lo ha dicho absolutamente nadie porque ahí volvemos a lo mismo, no hay una intención real de, de dar, vaya, de darle foco a esta temática. Entonces, pues ok. no creo que Y esperamos. entonces, y la iniciativa privada, ¿cómo ha sido tu relación con ellos ya cuando tú explotas en redes? Mira, se me ha acercado mucha gente a ofrecerme, pues más que ofrecerme, es como a felicitarme, ¿no? De que valiente lo que estás haciendo, no cualquiera.
ahora sí que nada más echarme flores y ofrecerme su apoyo anónimo. Es lo que está muy cañón y lo entiendo, ¿no? Artistas grandes incluso que me han dicho, oye, pues sí, qué fregón, nadie se ha atrevido y yo estoy contigo 100%, pero pues yo no me puedo meter en broncas, ¿no? Y eso sigue siendo el mismo punto. Estamos dejando que las cosas sigan creciendo. O sea, yo entiendo, tristemente, pues es una condición del humano, ¿no? Buscar primero mi bienestar y si yo ya tengo una familia, si tengo un contrato, si tengo cierto estatus en el que no me puedo ver involucrado, pues lo entiendo. Y a final de cuentas, pues a lo mejor es parte de esos factores en los que yo me encuentro que me permiten poder hablar de esto, ¿no? Primero, pues no vivir en México, que no hay una carrera como tal que se vaya a destruir, ¿sabes? Una reputación porque pues estoy empezando y pues algo que hago con mucho gusto, pero sí veo muy difícil que la iniciativa privada se sume así como abiertamente a una causa que pues es fuerte, ¿no? Eso es Ujú. algo que va a afectar muchos intereses. Ahora con lo de la iniciativa de ley va a ser algo que se va a llevar a otro nivel donde sí va a haber una afectación más directa hacia ciertas personas y pues como empresa, ¿no? Si tu objetivo obviamente primero es tener rendimientos, pues no es una muy buena campaña Ujú. para unir. Digo, entendiendo que no puedes hablar mucho de eso, ¿la iniciativa de ley sale desde el gobierno o sale desde la oposición? Desde mí. Ok, Es una tú como iniciativa mía. ciudadano, ok, está bien. Yo como ciudadano y creador de este movimiento, porque realmente pues es algo que yo inicié, de hecho el anticorrido como tal, pues es el nombre de las canciones mías que le Ujú. puse ahí, ¿no? Pero es una iniciativa de como ciudadano, obviamente que tienes que acercarte, ¿no? Yo no me pudiera parar en el pleno a decir ahí, tienes que acercarte con un diputado y créeme que lo busqué, a final de cuentas, del partido que sea, siempre va a estar el otro, ¿no? Que quiera demeritar eso, pero pues yo me estoy apoyando en lo que es una estructura que ya está ahí, yo no estoy eligiendo el partido como tal, pero pues es una iniciativa mía. Qué bien, qué bien. Este, déjame le hago una pregunta rápida, Enrique, porque ya nos quedan como 6 minutos. Nada más rápido, tú vives en Estados Unidos no por esta situación, tú vives por tu vida te llevó para allá. Sí. Eh, Desde los Estados Unidos, ¿cómo ves tú la política de Estados Unidos hacia México en este tema del crimen organizado? Porque a final de cuentas, un componente muy importante es el tema del terrorismo. Y el terrorismo, uno de los métodos que utiliza para sembrar terror, pues es, en este caso, la cultura, el narcocorrido. Es parte del movimiento, es el corrido, las redes sociales, es parte de una estrategia muy consolidada que tiene el crimen organizado para hacerse notar. Entonces, ¿cómo estás viendo tú lo que está haciendo Estados Unidos en México y a pesar o aún con México? Pues mira, definitivamente aquí de esta situación o sea, gran parte de lo que se ha derivado a raíz de lo fue ahorita me faltó mencionar otro evento importante que fue cuando los Alegres del Barranco, Ujú. que tocan ahí proyectando las imágenes del Mencho, ¿no? A raíz de que pasa eso, así que la primera entidad en tomar cartas en el asunto fue el gobierno de Estados Unidos, revocándole las visas a este grupo, ¿no? De ahí se desencadenaron muchísimas. Ahorita ya es raro el cantante regional mexicano. Incluso los que no cantan narcocorridos les están quitando sus visas. Como siempre, no podemos, o sea, no está el blanco, negro y blanco, ¿no? Siempre hay sus matices. Obviamente Estados Unidos tiene sus intereses que ya podremos ahí suponer, ¿no? Porque a final de cuentas son puras suposiciones, cuál será la estrategia o no. Pero si bien yo aplaudo lo que se está haciendo porque sí se está apagando muchísimo, o sea, ahorita ya no, ahorita los jovencitos, pues, o estos mismos narcoartistas, las canciones que están haciendo ya no son narcocorridos, las nuevas, ¿no? O sea, sí se está tomando, sí hay un antes y después de que se les empezó a quitar las visas. Primero. Y la otra parte, que sí creo que es algo, se ve muy evidente, que sí están intentando satanizar mucho el género como tal, ¿no? O sea, como queriendo envolver a todo ya no puedes poner norteño cuando están pidiendo las visas, tu solicitud de visa para trabajo. Si tú pones que tocas norteño, automáticamente es denegada, ¿no?
cuando dices, caray, espérame, o sea, por lo mismo que los estamos, como dicen, ¿no? Están pagando justos por pecadores, pero pues o yo sí lo veo como daño colateral de cosas que tienen que suceder porque justo nosotros mismos lo permitimos, ¿no? Como te digo ahorita, y por cualquier artista ya está muy, muy normal ya, que aunque tú no cantes narcocorridos, tú puedes cantar puras románticas, pero tienes ahí tu cancioncita al Mencho o tu cancioncita al Chapo, porque a final de cuentas, pues es lo que vendía en su momento y eso sí está cambiando. Enrique. Yo creo que esta pregunta es para ambos. Eh, ¿Cómo perciben el hecho? Alex nos habla de los adolescentes, casi niños que se enrolan en esto. ¿Cómo estará viendo esa niñez y esa adolescencia? Pues el hecho de que hay un secreto a voces de que los propios integrantes del gobierno, los políticos, están vinculados, asociados pues al crimen organizado. O sea, ¿cómo poder tumbar esa, esa idea y en cierto modo esa realidad? Ándale, Alex. A lo mejor es la evolución del narcocorrido, es el antinarcopolítico corrido, ¿no? Pues es que sí, yo creo que es parte de el puro hecho de cuestionarnos y de formar parte, de meterlo en la conversación y decir, oye, pues si ya supimos que fulanito, tal político, ya tiene algún nexo o se le demostró algún nexo con el crimen organizado, como en cabeza de quién, ¿por qué la sanción va a ser 5 años fuera de la política? O ya se demostró que robó dinero, no recuerdo cómo tiene nombre, ¿no? Cuando robas dinero directamente del erario público, vamos a castigarte 5 años. Y ya después otra vez puedes estar en elecciones populares y todo. Está bien que lo permitan, pero como pueblo nosotros somos los que nos tenemos que encargar de que no se nos olvide, ¿no? Y de hablarlo y poco a poquito siento que sí es un despertar colectivo el que se requiere, pero sí creo firmemente en que el cambio va a venir del pueblo hacia el gobierno, no al revés. Eso no va a pasar. Ujú. Perfecto. Bueno, pues lamentablemente nos queda 1 minuto y medio y bueno, quisiera agradecerte, Alex, por tu tiempo, por esta conversación bien productiva, bien inteligente y sobre todo, ¿sabes qué? Yo creo que al final en eso, tanto este podcast o nosotros como coincidimos contigo, que esto no va a cambiar si la gente no lo cambia. O sea, vienen las elecciones del 27, algo tendrá que pasar para que la gente realmente despierte y realmente las cosas cambien en el país porque sí, la verdad vamos derechito al despeñadero y si no es que ya vamos de caída. Pero bueno, gracias a gente como tú, hay esperanza, ¿o no, Enrique? Sí, por supuesto que sí. Y me gustaría comprometerlo a Alex a que regresara cuando tuviera la iniciativa. Incluso si podemos gestionar alguno de los diputados federales que están aquí en Chihuahua, que yo creo que sí abrigarían bien su iniciativa, nos ponemos en contacto, Alex, para apoyarte en eso. Perfecto, se los agradezco. Es un hecho, claro que sí. Espero en un mes máximo tener novedades sobre eso. Y pues aquí estoy a la orden también, chicos. Dale. Gracias. Esto fue Dos Amigos, temporada 2. Gracias, Alex Moreno. Y pues ahí nos reencontramos todos después. Seguro que sí. Nos vemos. Hasta luego, gracias.